Hola, bienvenidos a este programa Agua Viva. Desde Radio Vida te saluda tu amigo, tu servidor Juan Carlos Parra. ¿Cómo estás? En este tiempo especial de media horita siempre tenemos una cita con el agua viva que nos provee Jesucristo, el agua viva de la palabra de Dios. Un saludo muy especial también a nuestros amigos de Dynamis Radio, de Onda Paz, a la audiencia en podcast, en YouTube, en nuestra app Vida RTV. Y si quieres comunicarte con nosotros, comentarnos cualquier programa, lo puedes hacer aquí al WhatsApp de Radio y Televisión Vida, 678-711-683. O incluso escribirme un correo electrónico, juancarlosvidartv@gmail.com. Otra vez, juancarlosvidartv@gmail.com. Y hoy quiero tratar un tema que a mí me apasiona, bueno, todo lo de Dios, todo lo de la palabra, pero esto lo he titulado Una práctica olvidada y es algo que incorporé desde el año pasado en mi ejercicio espiritual de búsqueda de Dios, en mis hábitos, en mi devoción, de vez en cuando escribir la palabra de Dios. Quizás ya lo haces y lo haces, bueno, pues simplemente porque te gusta escribir y es una forma en la que aprendes y quizás de vez en cuando has escrito la palabra de Dios. Pero hoy quiero traer luz sobre esto que he llamado una práctica olvidada porque creo que hay que rescatarla y hay que enseñar sobre ello. Mi palabra, mi enseñanza de Agua Viva hoy está basada en Deuteronomio capítulo 17, versos 18 al 20. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. La palabra allí ley es Torá. Escribirá el rey, cuando comience a reinar, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, si te das cuenta, hay un mandato para todo rey, y es que el rey debía tener una copia de la Torá escrita de su puño y letra. Y la primicia al comenzar a reinar era dedicar un tiempo a escribir la Torá. Esto hacía que aprendiese la palabra, esto también incrementaba el compromiso de ese rey con la palabra. Nunca podía tacharse de ignorante al monarca porque él mismo había estado no solo leyendo, copiando las escrituras. Y nosotros ahora, trayéndolo al Nuevo Testamento, somos reyes y sacerdotes. Y esto no es un mandato como que obligadamente lo tenemos que hacer. Debería ser para nosotros un deleite, un placer. Pero sí que, de nuevo, esta práctica deberíamos incorporarla a la oración, al ayuno, al leer las escrituras, ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios en un medio de comunicación y todo lo que son, en definitiva, nuestros hábitos espirituales. También el de tanto en tanto escribir la palabra. Y especialmente es saludable, ahora os voy a explicar el porqué, en momentos de ayuno, en momentos en los que estamos absteniéndonos de algunos alimentos, de algunas comidas, tomando un tiempo para buscar al Señor intensamente, el escribir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que este rey escribía? Lo hemos dicho, la Torá. El término Torá se refiere específicamente a los 5 primeros libros bíblicos, es decir, el Pentateuco, al que se conoce también como los 5 libros de Moisés.
En su sentido más amplio, cuando el término Torá implica todos los libros de la Biblia hebrea, los judíos suelen denominarla Tanaj, cuando es todos los libros o toda la Biblia hebrea. El Tanaj se trata de un acrónimo para designar a los 24 libros de la Biblia hebrea. El mencionado acrónimo es formado por 3 consonantes TNJ, que son a su vez las iniciales de los términos hebreos que designan las 3 secciones que forman la Biblia hebrea. T para Torá, Pentateuco. N de Nevilim, profetas. Y J de Ketuvim, escritos. TNJ, que con A entre consonantes sería la Tanaj, los 24 libros. Pero probablemente eran los 5 primeros libros los que escribía la Torá, el rey, cuando empezaba a reinar. ¿Cuántas palabras tiene la Torá, el Pentateuco? Casi 80.000, 79.976 palabras. Para que te hagas una idea, la Constitución española tiene 17.376 palabras. La Constitución, lo que era Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ese Torá, 5 primeros libros, casi 80.000. ¿Y por qué mandaba el Señor al rey que escribiese la palabra? ¿Qué produciría esto en él? Lo hemos leído en Deuteronomio, capítulo 17, pero un poco sustrayendo la enseñanza. 1. Para ese rey era una ayuda para aprender y memorizar la palabra de Dios. 2. Era un compromiso que hacía con la palabra, porque el ejemplar que de ahí en adelante el rey iba a leer y a estudiar no era el que escribía un copista, un sacerdote, sino el que él mismo había escrito. Y veía, cada vez que leía la ley, veía allí su letra estampada. 3. Era una forma de crear un hábito de meditar en las Escrituras, porque ten en cuenta que escribir toda la Torá, estas casi 80.000 palabras, si el rey comenzaba su trabajo de rey, le podía representar un año de trabajo. Llevar a pergamino, llevar a rollo el Pentateuco le podía tomar todo un año. Y eso hacía que tuviese el hábito de ir a la Escritura y de leer y memorizar la Escritura. Hubo reyes que no obedecieron este mandato. De hecho, olvidaron de tal forma la palabra de Dios que hay un momento dramático en el Antiguo Testamento cuando Josías, ¿os acordáis? Encontró el libro. Muchos piensan que lo que encontró fue simplemente una copia de Deuteronomio, otros piensan que fue el Pentateuco. Josías encontró el libro. O sea, en lugar de que los reyes copiaran la palabra de su puño y letra y tuviesen, además de los rollos oficiales, el suyo, llegó un momento que había reyes que se habían olvidado de la palabra de Dios, estaban reinando completamente en sus fuerzas, en su sabiduría y por lo tanto en su rebeldía. Y otros como Josías tuvieron un encuentro conmovedor con la palabra de Dios que cambió su vida. Esa es otra historia o ese es otro mensaje. Quiero también comentarte los beneficios probados de escribir a mano. ¿Sabes que la escritura a mano se ha demostrado que mejora nuestra capacidad para aprender en general y también ayuda a la memoria? Las señales que se envían desde la mano al cerebro crean conexiones que mejoran la memoria y habilidades para el aprendizaje. Solamente esto sucede en el acto de escribir con tu propia mano. La manera más eficaz para retener información o estudiar es escribir tus notas a mano. Cuando escribimos, utilizamos nuestra mano, sujetamos el instrumento con el que escribimos y pensamos en las letras que estamos plasmando. Este proceso, nos dicen los expertos, estimula una parte del cerebro denominada sistema de activación reticular. Este sistema es un sistema que actúa como un filtro
para lo que el cerebro necesita procesar, dando más importancia a las cosas en las que estamos activamente concentrándonos. O sea, es una forma de centrar toda nuestra atención. Según la profesora de psicología Virginia Berninger de la Universidad de Washington, la secuencia de movimientos de los dedos activa regiones masivas en el cerebro relacionadas con el pensamiento, el lenguaje y la memoria de trabajo. Ahora piensa, Dios ya sabía de los beneficios de escribir a mano. Y es tan bueno Dios que se lo mandó al máximo responsable de liderar al pueblo de Israel, al rey, como un deber, un mandato al comienzo de su ejercicio o de su responsabilidad como rey, como líder. Escribe la Torah, escribe la palabra, te va a hacer bien, te va a ayudar como hombre de Dios, te va a ayudar como rey. Como digo, mejora también escribir a mano la memoria. Se han hecho numerosos estudios que lo prueban. Por ejemplo, el doctor Ronald Kellogg realizó un experimento con sus estudiantes para comprobar si la escritura regular mejoraba la memoria de palabras a corto plazo, y sus resultados fueron positivos. Por su parte, la neurocientífica Jenny Ogden ha comprobado en sí misma cómo ya en la cincuentena le cuesta recordar a veces palabras mientras habla con otra persona, pero en cambio no le ocurre lo mismo mientras escribe. Parece que el proceso de escribir puede definitivamente ayudar a la memoria a corto plazo y, como otras disciplinas artísticas, también puede mejorar la memoria a largo plazo. Entonces es una forma de aprender, es una forma de estimular el cerebro, ni más ni menos que con la palabra de Dios, y nos ayuda a memorizar. De nuevo, ¿por qué mandaba el Señor escribir al rey? ¿Qué producía? Uno, era una ayuda para aprender y memorizar la palabra, hasta lo hemos comprobado científicamente. Dos, esto suponía un compromiso con la palabra, pues ya sería el ejemplar que el rey iba a leer y a estudiar. Tres, era una forma de crear un hábito de que el rey todo un año estuviese en esta labor y por lo tanto generase una mayor cercanía con la Torá, con la palabra de Dios. Ahora, tú dirás, bueno, eso era simplemente una práctica para el rey. Pues mira, el pueblo en general de Israel también debía escribir la palabra de Dios. Esto lo encontramos en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Allí leemos así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Te das cuenta? Las tenían que escribir también. En Deuteronomio 11, 16 al 21, lo dice de esta forma: guardaos pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor del Señor sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da el Señor. Por tanto, atención, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. ¿Dónde tiene que estar la palabra? En el corazón, en vuestra alma, en el pensamiento también. Y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Eso representa que la palabra esté en nuestras obras y la palabra esté en nuestro enfoque diariamente.
y las enseñaréis a vuestros hijos. Ahí está el deber de los padres. Y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira la bendición, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Señor juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Eso es bendición, es largura de días. He leído, si luego quieres repasarlo, Deuteronomio 6, del 1 al 9, Deuteronomio 11, del 16 al 21, un mandato que implica amar la palabra, tenerla en el corazón, en el pensamiento, y diariamente que la palabra sea parte de nuestra vida hasta escribirla en los postes. Esta ordenanza, para todos los que conocemos a judíos, a hebreos, y hemos viajado también a Israel, esta ordenanza ha derivado en la mezuzá. Es la tradición en muchos hogares judíos de tocar la mezuzá con la mano al entrar o salir de la casa. Hay quienes también luego se besan la mano con la cual han tocado la mezuzá. La palabra mezuzá en hebreo literalmente quiere decir marco de la puerta o dintel. Entonces, en uno de los fragmentos más leídos de la Torá, en los fragmentos que componen el Shema Israel, oye Israel, era uno de los rezos o oraciones más importantes del judaísmo. Se ordena a los judíos colocar ciertas palabras en los marcos de las puertas. Es lo que acabamos de leer de Deuteronomio 6 y Deuteronomio 11. El oye Israel está en Deuteronomio 6 y la ordenanza de tener la palabra en los marcos de las puertas. El Talmud nos enseña que un sofer, es decir, un escriba, debe escribir justo las palabras de la oración del Shema en un rollo sagrado para que éste pueda ser colgado. Y todas las casas y establecimientos judíos deben tener estos rollos en las puertas de sus entradas y salidas. Por lo tanto, la mezuzá consiste en este rollito, en este pergamino, donde están inscritas una de estas dos plegarias, que son las más solemnes del judaísmo. O bien el Shema Israel, escucha, oh Israel, Deuteronomio 6, 1 al 9, o bien la otra, que es Deuteronomio 11, 16, 21, que también lo acabo de leer. Vehaya im shamoa, en caso de que me oyereis. La mezuzá es albergada en una caja, generalmente cilíndrica, que puede tener muchos tamaños y decoraciones. Entonces lo tocan y muchos luego se besan la mano. Es la forma en la que los israelitas están mostrando su compromiso y su honra a la palabra de Dios. Bueno, es muy interesante, no tengo el tiempo de entrar ahí, de el origen de esta costumbre, pero si te interesa saber el origen de esta costumbre, en mi blog, Pastor Juan Carlos Parra, puedes buscar la entrada titulada, el artículo titulado Una práctica olvidada. Y ahí vas a ver el origen de esta costumbre y también por escrito tienes esta enseñanza. No solamente, por lo tanto, el rey, sino también los judíos en general o los hebreos en general tenían el placer y el deber de escribir la palabra de Dios. Ahora, ¿estarás de acuerdo conmigo que esta es una práctica olvidada en nuestros días, que no se suele enseñar? ¿Alguna vez habías oído una enseñanza acerca de el hábito de escribir la palabra de Dios de vez en cuando? Yo personalmente nunca, hasta que el Señor en un tiempo de ayuno me dijo, escribe la palabra. Y cuando me lo dice, me lo enseña, entonces llego a la conclusión, estudiándolo de el rey de Israel, de que esto es también para nosotros, puesto que somos reyes y reinas y sacerdotes y sacerdotisas. Escribir la palabra puede tener algún valor para nosotros hoy. Claro, era mandato para los reyes y nosotros somos reyes. Pero es que pienso que nuestro modelo, nuestro ejemplo, que es Jesús, también escribió su copia. Ahora, tú dirás, Juan Carlos, eso no lo dice el Nuevo Testamento, te lo estás inventando. Es una deducción del hecho de que Jesús cumplió toda la ley. Y si Él vino como Mesías, como Rey, y los reyes fieles a Dios escribían la Torá, y Jesús cumplió toda la ley, en algún momento tuvo que escribir también la ley. Entonces, claro, si Jesús lo cumplió para nosotros, esto no es una obligación,
no es un mandamiento como un requisito que Dios nos pone para ser sus hijos. No, Cristo lo cumplió por mí, porque Cristo cumplió toda la ley y en Cristo está cumplida. Pero si somos imitadores de Jesús y queremos agradar a Dios y obedecerle, entonces nos puede inspirar esta enseñanza de una práctica olvidada de escribir la palabra de Dios. ¿Me sigues? ¿Me sigues, Pepi? Que me está ayudando ahí, Pepi, como mi técnico de sonido hoy. Entonces, ¿cuándo puede, aquí un poquito de especulación, cuándo puede haber escrito Jesús su copia de la Torá? Y bueno, no lo sabemos, no nos lo dice el Nuevo Testamento, pero ¿qué tal si fuesen en los 40 días de ayuno en el desierto? Si esos 40 días no solamente los aprovechó para orar, sino también para escribir su copia del Pentateuco. Porque todo rey debía escribir la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, cuando comenzaba a ser rey. Lo hemos leído en Deuteronomio 17, 18 al 20, ordenado por el Señor. Y Jesús, ¿cuándo comienza su ministerio? Es después del desierto, ¿verdad? Después del desierto, se bautiza y el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y después de los 40 días en el desierto, vuelve en el poder del Espíritu Santo, dice Lucas capítulo 4, pasa por Nazaret. Si es que escribió su rollo de la ley, lo dejaría en su casa, en Nazaret. Va a la sinagoga, lee el libro del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, y ahí dice, esta escritura se ha cumplido delante de todos vosotros, y ahí comienza su ministerio. Ahí comienza su reinado de 3 años y medio en la tierra y eternamente. Por lo tanto, es probable que en esos 40 días, de esto hay precedentes, por ejemplo, sabéis que cuando Moisés estuvo 40 días en la presencia del Señor, no solamente volvió con los 10 mandamientos en tabla, sino que también con el diseño del tabernáculo, es decir, otras cosas que el Señor le mostró. Y por eso digo, quizás antes de comenzar su reinado, Jesús hizo ese retiro. Por eso, especialmente si tomas tiempos de ayuno, incorpora a tu ayuno el hábito de escribir la palabra de Dios. A veces en esos momentos que tienes un poquito de hambre, que la familia está comiendo y tú no, o que has orado ya y dices, oye, voy a escribir y te voy a lanzar, mira, al final de este programa de Agua Viva, un desafío. Te voy a lanzar un desafío basado en escribir la palabra de Dios. Pero un dato interesante es que dentro de los beneficios de Jesús, de haberse estado llenando con la palabra de Dios, es que en las 3 tentaciones, ¿sabías esto, Pepi? Y toda la audiencia, en las 3 tentaciones de Jesús, contestó con textos de Deuteronomio. Mira que 24 libros tiene el Tanaj, la Biblia hebrea. Pues Jesús no solamente contestó a la tentación de Satanás el diablo, escrito está, con porciones del Pentateuco. Los 3 textos citados por Jesús están en Deuteronomio. ¿Os acordáis? La tentación primera, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué contestó Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Eso es Deuteronomio 8:3. Luego, la tentación segunda dice, lánzate desde el pináculo del templo, ¿os acordáis? Y sus ángeles te llevarán. La respuesta de Jesús, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es Deuteronomio 6:16. La tentación tercera dice que lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué contestó Jesús? Jesús contestó con Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 6:4 y 5. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Entonces, vemos los beneficios de escribir la palabra de Dios o de estar lleno de la palabra de Dios. Jesús era, él mismo era el verbo, él mismo era la palabra de Dios, que cuando tiene que resistir a Satanás y vencer, ¿qué hace? Usa la palabra que está tan presente, ardiendo en su corazón. No solo de pan vivirá el hombre,
de todo lo que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3, eso es lo que nos da la fuerza y lo que nos da la vida. Creo que deberíamos nosotros también incorporar a nuestro hábito espiritual, a nuestra búsqueda, a nuestra devoción, esta práctica. Especialmente también lo quiero recomendar a los jóvenes, porque mira lo que dice en el Salmo 119, versos 9 y 11. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Y luego dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Joven, tú también eres un rey. Joven, tú también puedes vencer a Satanás con la palabra de Dios. Y te reto, te hago un challenge maravilloso que es el de poder escribir porciones de la Escritura. Por ejemplo, mirad, os propongo un ejercicio práctico. Antes hemos dicho que la Torá tiene casi 80.000 palabras, el Pentateuco, ¿no? Recordar que la Constitución española no llega a las 18.000, son 17.376 palabras. Bueno, pues te voy a poner este reto en 3 modalidades: leve, media y superior. La leve, para que comiences con este hábito, con esta práctica olvidada, es que escribas Romanos 8. El capítulo 8 de Romanos contiene 818 palabras. Pues estaríamos hablando de un 10% del Pentateuco apenas. La media, la modalidad media, dice Juan Carlos, 818 palabras, solo un capítulo, Romanos 8, no, a mí dame algo más heavy, más fuerte. Pues el Salmo 119 tiene 2.179 palabras. Este lo he hecho yo, me encantó. 2.179 palabras. O bien el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, tiene 2.244 palabras. Es una modalidad media. Pero tú me dices, no, yo quiero, si el rey estaba todo un año escribiendo el Pentateuco, a mí me gustaría algo que no me suponga unos días, que me lleve más tiempo. Bueno, pues te dejo un reto superior, que es escribir el Evangelio de Marcos. ¿Sabías que el Evangelio de Marcos no solamente se cree que es el más corto, también se cree que es el más antiguo, es decir, el que primero se escribió, probablemente Marcos, a dictado de Cefas, del apóstol Pedro? Bueno, el Evangelio de Marcos tiene aproximadamente 11.000 palabras. La gracia es que no te estoy hablando de que escribas los otros más largos. El de Marcos tiene aproximadamente 11.000 palabras, te llevará varios días y no te arrepentirás. ¿Por qué, Juan Carlos, no me arrepentiré? Porque tú también vas a experimentar estos 3 beneficios. 1, va a ser una ayuda para aprender y memorizar la palabra. 2, es un compromiso que vas a hacer con la palabra. 3, es una forma de crear hábito de meditar en las Escrituras. Señor, te doy gracias por este programa de Agua Viva. Te doy gracias también porque tú nos llamas a recuperar este hábito y este compromiso de escribir de tanto en tanto porciones de tu palabra, memorizarla, guardarla en el corazón, tenerla en el pensamiento. Y te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñas, somos reyes, tú nos enseñas diariamente y constantemente y no podemos vivir separados de tu verdad, de tu palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tomamos el ejemplo de Jesús el Maestro, cómo él estaba tan lleno de la palabra, aún con 12 años, preguntando por las Escrituras, y él tenía la espada bien afilada, sabía blandirla, sabía usarla, y nosotros también queremos ser como él. Que eso, Padre, de ahora en adelante se convierta en un hábito también, escribir la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te mando un abrazo de nuevo. Hasta la semana que viene.